Bien, este es el tercer video que hago sobre el uso del software SEOFRAM. Ingreso en el software y en este caso voy a formular un alimento balanceado algo más complicado que para gallinas de postura, que fue el motivo de los anteriores videos. En este caso voy a formular un alimento balanceado para un pollo mm, de inicio. En este caso voy a utilizar la línea COP 500 y lo voy a hacer para la segunda semana, entre los 8 y 14 días. Voy a hacer doble clic y voy a presionar en el botón y la opción de utilizar este requerimiento, y como puedo ver ya ha adicionado aquí este pollo de la línea COP 500 que corresponde a la segunda semana de edad, entre los 8 y los 14 días. Para ello voy a elegir algunos alimentos, ¿no? En este caso voy a seguir utilizando maíz, que es el principal alimento para pollos, y voy a utilizar el maíz grano molido. Hago doble clic y menciono en utilizar el alimento. El otro insumo que voy a emplear es soya. Soya de extracción solvente, ya hemos explicado las diferencias con extracción mecánica, pero también me voy a permitir adicionar soya integral, ¿no? En este caso, el valor energético es mucho más alto y se recomienda también emplear en, en pollos. Como puedo ver aquí, ya estoy utilizando restricciones a cantidades de alimentos, bastantes nutrientes, un poco que se han formulado ya para gallinas. Sin embargo, aquí voy a hacer una modificación y ustedes pueden hacer modificaciones en este cuadro de energía metabolizable para aves. Eh, Aquí yo voy a utilizar un valor de soya integral de 3128 kilocalorías. Un valor relativamente eh, importante, contribuyente de la harina de soya integral. Ustedes pueden revisar las tablas y pueden poner aquí valores mucho más reales al tipo de insumo que tienen. En, en los costos de alimentos también yo voy a empezar a hacer modificaciones inmediatas. Voy a mencionar que el quintal de maíz está en este momento en 75 bolivianos. Puedo conseguirlo a ese precio. Eh, la harina de soya está en 125 bolivianos el quintal. La soya integral me resulta un poquito más caro, de 130 bolivianos el quintal. Y con eso tengo los insumos básicos. Sin embargo, voy a empezar a complicar este problema adicionando sal. Voy a adicionar sal para garantizar que exista eh, los insumos necesarios como para contribuir en cloro y sodio. Entonces aquí voy a poner sal y voy a mencionar que lo estoy comprando en 45 bolivianos el quintal, salido a un boliviano aproximadamente. Voy a seguir adicionando otros insumos. En este caso voy a usar calcita como contribuyente de calcio. En el software lo puedo encontrar como carbonato de calcio. No voy a usar conchilla porque no es un alimento apropiado para pollos de esta edad, y más bien voy a utilizar calcita granulada, la menuda, y esa la puedo encontrar como carbonato de calcio o calcita como se conoce en otros países, ¿no? Y aquí, bueno, le voy a dar un precio a la calcita de 30 bolivianos el quintal. Ustedes pueden tener una referencia de precios actuales, así que pueden hacer modificaciones en cualquier momento. El precio siempre va a afectar a la solución final porque se trata de un problema de minimización de costos, al ser el método de programación lineal el método que utiliza SEOFRAM. Sin embargo, también aquí yo voy a utilizar una fuente de fósforo, ya que la calcita no es suficiente para garantizar fósforo.
Voy a adicionar fosfato dicálcico y voy a poner acá un precio de fosfato dicálcico de aproximadamente 65 bolivianos el quintal. Y con esto ya tengo unas fuentes importantes de lo que es energía, de lo que es proteína de origen vegetal, de lo que es una proteína y una energía a la vez con la soya integral, de lo que es cobalto o carbonato de calcio, perdón, y fosfato dicálcico. Em, Voy a hacer otras adiciones aquí para poder utilizar un agromix adecuado, en este caso una premezcla. Voy a utilizar uno específico que en este caso es agromix parrilleros. Em, Existe un agromix para cada etapa. Cada vez existen premezclas de minerales y vitaminas más adecuadas para cada edad. Yo voy a utilizar en este caso un premix que es solo de vitaminas y minerales. Por lo tanto, me toca adicionar algunos aminoácidos críticos como la metionina. Entonces también voy a adicionar un aminoácido sintético como la metionina. Entonces el problema se me ha complicado y aquí el agromix le voy a poner un valor de aproximadamente, voy a poner aquí un valor de aproximadamente 45 bolivianos el kilo y la metionina de la misma forma de 48 bolivianos el kilo. Bueno, ustedes pueden poner valores más reales. Ya con esta cantidad de insumos voy a intentar formular. Voy a dejar restricciones a cantidades de alimentos, voy a dejar proteína cruda, voy a dejar calcio, fósforo, más voy a quitar magnesio y potasio y voy a intentar dejar todos los microminerales, pero voy a quitar por el momento todos los aminoácidos y solamente voy a concentrarme en metionina. Tengo vitaminas y las vitaminas hidrosolubles. eh, Ojalá que tenga los insumos necesarios. Me voy a arriesgar. No es sencillo que de una buena primera, en una buena primera intención esta fórmula salga, pero creo que he elegido muy bien los alimentos y voy a presionar sobre el botón formular. Veamos si tengo una solución. Y sí, afortunadamente todos los ingredientes que he elegido contribuyen a estos nutrientes que he pretendido formular. Voy a intentar ver si puedo formular magnesio y potasio y así completar el problema y me formula bien. Me parece muy interesante la solución. Em, las restricciones son interesantes. Voy a intentar empezar a garantizar los aminoácidos. Voy a formular hasta cistina, eh, perdón, hasta lisina antes de metionina y veamos si formula. Aquí es donde ya hay un problema de aminoácidos. No es tan sencillo de formular tantos ingredientes. Voy a quitar lisina para ver si el problema es lisina y efectivamente el problema es lisina. Aquí el problema es la cantidad mm, de lisina necesaria para el crecimiento de estos pollos. Si bien la soya contiene lisina, em, para que resulte una cantidad muy buena, ambos deberían pasar el 60% y una ración con mucha cantidad de soya pudiera dar una buena cantidad de lisina. Sin embargo, cantidades muy grandes de soya en el alimento le darían propiedades no adecuadas. Por lo tanto, voy a adicionar el aminoácido lisina sintético por separado que me va a permitir, en este caso, reducir la cantidad de soya. Voy a utilizar la lisina que es en polvo y con lisina voy a empezar a formular. En este caso todavía no he introducido la lisina y voy a formular con lisina. Veamos qué pasa. Voy a adicionar un valor de lisina de aproximadamente 160 bolivianos los 30 kilos.
Entonces nuevamente 160 bolivianos, una bolsa de 30 kilos. Una vez más, 160 bolivianos, la bolsa de 30 kilos. Ese es el valor. Entonces ahí tengo ya el valor de la lisina y voy a formular. Y bueno, ahí tengo ya una solución con lisina. Em, Realmente aquí hay una solución muy interesante utilizando lisina. Mm, Creo que ya a nivel de aminoácidos puedo empezar a completar el problema con fenilalanina, tirosina, treonina, triptófano y valina. Esperemos que el alimento se pueda formular y efectivamente, ¿no? Tenemos aquí los costos eh, y las cantidades del alimento necesario. Lo que puedo hacer un poco aquí para garantizar de que el alimento en base a soya y soya integral no tenga problemas de oxidación por los aceites que incorpora la soya integral, voy a incorporar en este caso un antioxidante. Entonces, en este caso voy a utilizar un antioxidante comercial BHT. Y cuando vengo al problema, aquí aparece el antioxidante BHT. Si formulo, no aparece el antioxidante. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es forzar con empleando el signo igual y el problema cambia y la cantidad es menor. Cuando formulo, estoy obligando a que entre el antioxidante. Otra de las cosas que voy a hacer es agregar, en este caso, un promotor de crecimiento, el BMD, que está en polvo y ingresa el promotor y de la misma forma lo voy a forzar para que ingrese en esta cantidad de 0,5 que es la recomendación del fabricante y del distribuidor. Entonces ahí tengo ya un antioxidante y tengo un promotor de crecimiento. También voy a adicionar un aditivo medicamentoso eh, que es bacitracina de zinc. Al adicionar bacitracina de zinc le voy a dar unas características muy interesantes al alimento y de la misma forma voy a poner un signo de igualdad y aquí me va a salir un 0,15% de adición y veamos cómo queda en la fórmula, ¿no? Entonces este ya es un alimento que tiene ya aditivos, tiene maíz amarillo, tiene de forma interesante algunos otros alimentos de buenas condiciones. Entonces tiene metionina, tiene lisina. eh, Me parece que es un alimento que ustedes pueden emplear. eh, no es, no es muy difícil de formular cuando eliges alimentos adecuados. En este caso, este alimento depende mucho de los núcleos vitamínicos y minerales, pero también de los aminoácidos. En las primeras etapas es bueno adicionar metionina y lisina por separado, ya que las cantidades de lisina no son suficientes en la soya y menos aún la metionina porque se caracteriza por estar en alimentos de origen animal, de proteína de origen animal, entonces no es posible. Pero aquí lo que tal vez podemos hacer es un análisis de la distribución que está sucediendo entre los alimentos, ¿no? Entonces uno por uno revisar. Por ejemplo, maíz amarillo en 57% es una cantidad regular, estándar. La soya extracción solvente está entrando solo en 16% y la soya integral está ingresando más que la harina de extracción solvente. Lo que podemos hacer es un poco regular esta cantidad de soya integral. Eh, Podemos intentar hacer que la soya integral no pase del 20%. Veamos si es posible. Y estoy reduciendo aquí, haciendo que cualquier cantidad menor a 20% sea buena y lo complete con soya hacia el 30%. Veamos si se puede. Entonces aquí sí se logró de esta manera regular un poco la cantidad de soya integral y sube la cantidad de extracción solvente. Tal vez
Si puedo ser un poco más exigente, pudiera decir que, bueno, solo quiero 15% de soya integral y el resto que lo complete con soya. Veamos si se puede. No, no nos sale una solución. Entonces yo dejo aquí nuevamente al 20% esta soya integral y la solución se da, es reducido parcialmente esta cantidad. Puedo jugar en alguna forma también, intentando aquí tener valores menores, como 18%, y veamos si formula y no formula. Entonces aquí hay un límite, quizás 19%, veamos, tampoco. Entonces el límite creo que está en el 20% y bueno, el alimento de esta forma está con esta cantidad de soya integral. Amerita mucho, ¿no? Analizar este tipo de alimentos. Se puede hacer em, una planificación también, ¿no? Por un lote, por ejemplo, de 500 animales para esta semana. En este caso yo la programación la voy a hacer solo por 7 días. Entonces yo puedo saber aproximadamente que para 500 pollos de la línea COP en la segunda semana necesito aproximadamente 187,18 kilos del alimento y me representaría 443, casi 44 bolivianos esta cantidad. Pero también puedo averiguar el costo por quintal, ¿no? Entonces yo puedo poner el quintal que se vende comercialmente de 46 kilos y me sale un precio aproximadamente de 109 bolivianos. El alimento de inicio es mucho más caro que un alimento de postura. Entonces de esta manera yo ya tengo un precio por quintal, pero también puedo hacer una programación, ¿no? Para una fábrica, por ejemplo, una cantidad general, yo quiero producir 1 tonelada, en este caso 1000 kilogramos, y puedo lograr, estas son las cantidades que necesito yo mezclar de cada uno de los insumos para producir 1000 kilos, que son 1 tonelada, y necesito un presupuesto de aproximadamente 2372 bolivianos de acuerdo a los precios con los que hemos trabajado. Otra de las cosas que se puede hacer también es, ¿no? Es imprimir eh, esta etiqueta, analizar también el nivel de contribución de nutrientes con esta pestaña que dice contribución de nutrientes. Entonces yo puedo averiguar cuáles han sido formulados de forma exacta y cuáles han sido formuladas de forma excedente. Por ejemplo, el potasio ha sido formulado de forma excedente. Se pedía 0,65 en la fórmula con los alimentos elegidos, aparece como 0,90. Es tolerable, ¿no? Entonces, cuando realmente existe un exceso, como por ejemplo el caso del manganeso, requiere un análisis especial. En este caso podemos ir a la profundidad del análisis de las consecuencias de poner manganeso en exceso o zinc en exceso, y podemos empezar a limitar también, y esto va a hacer que pueda haber alguna complicación en el tema de los, las soluciones disponibles. Otra de las cosas que se puede hacer es imprimir una etiqueta. El software te permite, yo voy a elegir Excel en este caso para exportar, y puedo tener una etiqueta que puede ir en el alimento, ¿no? Entonces aquí está la etiqueta, y yo ya puedo imprimir y listo, ¿no? Tener una etiqueta que puedo adicionar a la bolsa o puedo distribuir junto con la etiqueta. En este caso, las exportaciones están disponibles en el CIOFRAM. Aquí también me ofrece un análisis económico muy básico y me dice que en este caso los alimentos, la mayoría son necesarios, y por los costos son excepcionales, sobre todo los aditivos, ¿no? El software no considera que económicamente contribuyen a los nutrientes, por eso son excepcionales, porque seguramente contribuyen con otras calidades. Entonces, esto es un poco el análisis que presenta que se puede hacer con el CIOFRAM, ¿no? Esto es lo que hicimos en el segundo día, eh, y podemos formular el alimento o podemos guardar la fórmula. Yo le voy a poner en este caso, y lo voy a poner en la red también, es formulación de pollo COP iniciador la segunda semana, ¿no? De edad. Entonces esto lo guardo y listo. Muchas gracias por eh, estar interesados en el software, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, no duden en dejar sus mensajes, en escribirme, y se pueden formular alimentos para otras especies. De hecho, el software CIOFRAM ya viene con algunos ejemplos, ¿no? Cuando yo digo abrir formulación, existen eh,
algunos alimentos que yo ya he formulado para diferentes especies y seguramente ustedes pueden perfeccionar estos alimentos. Muchas gracias.